Tiene más de 1,5 millones de valoraciones y casi 40.000 reseñas solo en Goodreads. La verdad que en Booktube no he querido mirar porque seguro que las cifras marean. Es uno de los hitos además de la literatura inglesa, también de la literatura universal y sin duda la obra más famosa de su autora. Y aún así, después de leerla, me quedo con la duda de si todas estas cifras realmente la convierten en la mejor obra de Charlotte Brontë. Porque tengo la esperanza e incluso la sospecha de que no, de que Charlotte no tocó techo y de que todavía me queda mucho que disfrutar con esta autora. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal una novela clásica que llevaba muchísimo tiempo poniéndome ojitos, concretamente desde que a finales de verano terminé de leer Cumbres Borrascosas. Os estoy hablando, como no podía ser de otra forma, de Jane Eyre de Charlotte Brontë, un libro que fue publicado en 1847 y que no solo se convirtió en una de las primeras novelas feministas de la historia, sino también probablemente en uno de los primeros protagonistas del efecto Streisand. Y es que todas esas críticas feroces que recibió el libro por ese punto de vista feminista y único de su protagonista hicieron que las ventas se disparasen y, contra todo pronóstico, que se convirtiera en un gran éxito literario. Yo creo que a estas alturas la vida de Charlotte Brontë ofrece pocas sorpresas para el público en general, porque es uno de estos personajes históricos de los que más detalles conocemos de su vida privada, entre otras cosas gracias a la biografía que escribió su amiga Elizabeth Gaskell cuando ella murió y que bueno, pues ha hecho que Charlotte Brontë y las Brontë en general se conviertan más que en una familia literaria en un mito. Aún así creo que hay detalles de su vida que siempre sirven para contextualizar la obra y me voy a centrar en aquellos que más sirvan para el ejemplo de Jane Eyre, porque creo que la vida de Charlotte Brontë, a pesar de haber sido muy breve, porque ella solo vivió 39 años, dio bastante de sí y está claro que distintos momentos de su vida han tenido una influencia muy clara en ciertas obras suyas. Para explicar el fenómeno de las Brontë y el porqué de una sola familia salieron tres escritoras tan famosas, hay que entender que ellas incorporaron la literatura a sus juegos desde que eran bien pequeñas y junto con su hermano Branwell crearon varios mundos de fantasía sobre los que escribían relatos, historias, poemas, canciones. Años antes de que empezaran a publicar sus primeros libros, ellas ya crearon un libro de poemas de manera privada y todo por pura diversión, lo cual demuestra que en las tres existía ese deseo literario desde bien pequeñas. Jane Eyre fue el primer libro de Charlotte Brontë y también el primer libro que se publicó de las hermanas Brontë. Aunque no es el primero que escribieron, Charlotte ya lo intentó antes con El profesor, pero ningún editor quiso publicarla. De hecho, es una obra que se publicó a título póstumo cuando ya Charlotte Brontë había muerto y ya era bastante conocida por sus obras. Como ya sabéis, las hermanas Brontë tuvieron que recurrir a seudónimos de hombre para poder publicar, que bueno, a mediados del siglo XIX el mercado literario estaba muy cerrado para una mujer, así que se convirtieron en los hermanos Bell, cada una de ellas manteniendo las iniciales de su nombre. En concreto, Charlotte se convirtió en Carrer Bell para esta primera novela que publicó. Y bueno, gracias al éxito que cosechó Jane Eyre, ella poco a poco se fue incorporando a círculos de escritores en Londres, donde entre otras cosas conoció a su amiga Elizabeth Gaskell y poco a poco fue saliendo del armario y reconociendo que ella era la autora de Jane Eyre y bueno, pues pudo desprenderse de ese seudónimo. En principio la novela se publicó bajo la apariencia de una autobiografía y a pesar de que es una novela enteramente de ficción, hay ciertos elementos que tienen mucha conexión con la propia vida de Jane Eyre, que ya sabéis que son esos detalles los que más me gustan cuando leo una novela. En primer lugar, Jane Eyre es una niña huérfana y bueno, Charlotte Brontë perdió a su madre cuando era una niña. De hecho, su padre envió a sus 5 hijas a un internado que bueno, sirvió de inspiración para la institución Lowood en la que pasa los primeros años Jane Eyre. La experiencia en el internado fue muy traumática para toda la familia Brontë. De hecho, las dos hermanas mayores, Mary y Elizabeth, me parece que se llamaban, murieron por culpa de la tuberculosis. Emily también enfermó. Digamos que su padre in extremis las sacó de esa institución, pero bueno, eso ya las marcaría de por vida. Además, Charlotte Brontë, al igual que Jane Eyre, fue institutriz, también fue docente en un colegio y también rechazó una propuesta de matrimonio de un clérigo. Así que podemos ver que hay muchos puntos en común entre Jane Eyre y Charlotte Brontë. Entre los referentes literarios que Charlotte Brontë tuvo a lo largo de su vida destacaron sobre todo Lord Byron y Walter Scott, y curiosamente ella fue una de las autoras que más denostaron el trabajo de Jane Austen.
Si queréis saber un poco más de esa rivalidad entre ellas, o mejor dicho, lo que explica que para Charlotte Bronte la obra de Jane Austen no fuese muy representativa o de su gusto, os invito a que veáis mi reseña de Cumbres Borrascosas. Os dejo por aquí el enlace, donde bueno, explico un poco más esas diferencias tan grandes entre lo que era la vida de Jane Austen y de las Bronte, y que bueno, explica que entre ellas pues no hubiese mucha química. Y la última pincelada que quiero dar sobre la vida de Charlotte Bronte tiene que ver con su faceta como pintora. Y es que yo sabía que Branwell Bronte, su hermano pequeño, era pintor, pero no sabía que ella también tenía esa destreza para pintar, y de hecho ella misma ilustró la segunda edición de Jane Eyre que se publicó. Y bueno, pues me parece un detalle importante también para conocer un poco más de esa personalidad de Charlotte Bronte y de ese arrojo de bueno, no solo ser capaz de escribir una novela en esa época, sino también de ilustrarla, ¿no? Me parece digno de mención. La obra nos presenta a Jane Eyre, que es una niña huérfana que vive con su tía y con sus primos. Ellos la detestan, la tratan muy mal, y cuando la niña se rebela contra ellos, deciden mandarla a una institución para huérfanas que se llama Lowood. Allí su vida no va a ser mucho mejor, va a tener que seguir sufriendo todo tipo de abusos, entre otras cosas la van a considerar una mentirosa sin razón, y bueno, pues contra todo pronóstico la niña va a lograr abrirse camino en esta institución hasta el punto de que con 18 años ya se convierte en docente, en profesora dentro de ese centro, pero ella quiere más, ella no se conforma, quiere expandir un poco su mundo, y para ello acepta un trabajo como institutriz de una niña en una mansión que se llama Thornfield. El dueño de esta mansión, el señor Rochester, va a quedar totalmente fascinado por esta niña, y bueno, entre ellos va a surgir una de las más improbables historias de amor que se han escrito nunca. Además de ser un hito en la literatura por ser considerada la primera novela feminista de la historia, también tiene ciertas innovaciones desde el punto de vista formal. Está considerada la primera novela en la que un personaje analiza su desarrollo moral y espiritual desde la primera persona. De hecho, a Charlotte Bronte se le ha llegado a considerar una historiadora de la conciencia propia. Es decir, este tipo de evolución en los personajes normalmente se contaba en tercera persona, pero por primera vez es el propio protagonista el que te va analizando cómo está evolucionando y cómo está aprendiendo de la vida. Es una novela en la que la crítica social está muy presente, lo que pasa que igual que Jane Eyre va pasando por distintas etapas de su vida, esa crítica digamos que se va centrando en distintos aspectos. Principalmente yo dividiría la novela en dos grandes partes. En una primera parte, en la que Jane Eyre es niña y adolescente, podríamos decir que la mayor parte de la crítica es a las diferencias de clase, a la religión, a la educación de la época, mientras que el tramo final, en el que Jane Eyre pues ya es una joven, sobre todo se va a centrar en las diferencias entre hombres y mujeres, en la sexualidad y en ese aspecto más feminista que tiene el libro. Una de las cosas que más me gustaron de esta novela es que, a pesar de la predominancia del tema romántico, sí que es verdad que incluye otros géneros a lo largo de las páginas. Hay partes en las que se convierte en una novela gótica, tiene partes que tiene bastante contenido incluso de terror psicológico, muy atmosférico, y también tiene un misterio que engancha muchísimo y que te lleva hasta un giro argumental que es bastante inesperado, muy sorprendente, y que pocas veces te esperas en una novela de este tipo. Otro gran acierto para mí son los diálogos de esta novela, que tienen muchísimos y son muy trepidantes, sobre todo los intercambios dialécticos entre Jane Eyre y el señor Rochester. Son alucinantes. Además es que están escritos en un tono que pocas veces se han visto en una novela, porque a pesar de que se puede ver que hay una carga de tensión sexual entre ellos no resuelta muy importante, muchas veces parece que están discutiendo en vez de hablando, o se están lanzando pullas el uno al otro, y la verdad que los dos son muy ingeniosos a la hora de hablar, y no sé, entre ellos se crea una química muy especial. Por último, creo que el hecho de que esta novela se vendiera como una autobiografía está muy presente también en la estructura que elige la autora, porque cambia muchísimo de escenario y de personajes según va pasando la historia. Vamos atravesando distintas etapas de Jane Eyre, todas ellas muy decisivas pero a la vez muy distintas. Yo cuando terminé el libro, aparte de que es un libro bastante gordito, tenía la sensación como de haber hecho un viaje
un viaje maravilloso, pero un viaje y estaba cansado como cuando vuelves de un viaje, porque realmente has pasado por un montón de etapas distintas, distintos escenarios, has conocido a distintos personajes y no sé, me gusta esa variedad, me gusta que no se quede todo ceñido a un momento y a un lugar. En cuanto a los personajes, Jane Eyre sin duda es la heroína de esta obra. Jane Eyre es una mujer inconformista que, a pesar de que las pasa canutas, jamás se victimiza, es una persona muy muy positiva. A mí a veces me costaba ver cómo ella era capaz de tirar para adelante en situaciones en las que cualquier otra persona se habría venido muy abajo, y ella pues es una luchadora de principio a fin, siempre va tirando hacia adelante, se va echando al hombro un montón de cargas. Y la verdad es que para ser tan joven, porque en la mayor parte de la novela ella tiene 18 años, pues te sorprende su madurez y su capacidad de adaptación. Además es un personaje que es cero vengativo, cero rencoroso, tendría muchos motivos para odiar a mucha gente y sin embargo ves que no, es capaz de perdonar, es capaz de superar su propio pasado. Bueno, pues en general se puede decir que es un personaje femenino que para la época en la que fue escrito se sale totalmente del típico rol de heroína victoriana o de protagonista victoriana, que muchas veces son un poco más pavisosas o les falta un poco de sangre en las venas, y desde luego no es el caso de Jane Eyre. De hecho, hay que destacar que está ambientado en el reinado, a finales del reinado de Jorge III, con lo cual se puede decir que si ya podríamos considerar a Jane Eyre un personaje anacrónico para la época victoriana, ya para la época georgiana me parece que es un poco ciencia ficción. De ahí que recibiera tantas críticas, porque los hombres no se podían creer que una mujer realmente tuviese pues esa vida interior y ese impulso. Junto a Jane Eyre nos encontramos con el señor Rochester, que también es otro personaje increíble. La verdad que la novela tiene personajes muy muy memorables. Es un personaje que a mí me descolocaba muchísimo, o sea, es una persona impredecible y insondable, nunca sabes lo que está pensando, nunca sabes si lo que dice tiene segundas intenciones o no, totalmente imprevisible. Yo nunca sabía por dónde iba a salir el señor Rochester, y no sé, la verdad que de los personajes masculinos más interesantes también que he leído, porque no se puede decir que sea el típico galán que lo tenga todo a favor. De hecho, tanto Jane Eyre como él se nos describen como personas que físicamente tampoco son muy atractivas. Y el señor Rochester tiene cierta oscuridad porque hay episodios de su vida que están un poquito ocultos, que no se sabe muy bien por dónde se anda, y la verdad que no es el típico galán del que te fíes, pero sin embargo es un personaje que supera todas las expectativas por eso, porque tiene la capacidad de sorprenderte en todo momento. Por último, a pesar de que hay muchos más secundarios interesantes en la novela, sí que me gustaría destacar a la señora Reed, que es la tía de Jane Eyre, que por supuesto se hace odiar desde el primer segundo, pero aún así ves esa cierta complejidad que se tiene que debatir entre esa promesa que hizo a su marido de cuidar de su sobrina y ese odio que siente hacia ella. Y sobre todo destacaría la conversación final que tienen entre ellas, que a mí me pareció oro puro. Es uno de estos personajes de los que no te olvidas tan fácilmente. Bueno, en conclusión, ¿qué me ha parecido esta obra? Sin duda Jane Eyre me ha gustado mucho, pero no me ha parecido perfecta. Sin duda lo que más me ha gustado de la novela es la relación entre Jane Eyre y el señor Rochester. A pesar de que el señor Rochester tiene todas las papeletas para ser el que lleva la voz cantante en esta relación, tanto por edad, por experiencia, por situación social, por todo, en todo momento es Jane Eyre la que tiene la sartén por el mango. Ella es la que corta el bacalao en esa relación en todo momento. Es posible que ella no tenga el control absoluto de la situación, porque en eso Rochester es el que, digamos que tiene más conocimiento de lo que está pasando alrededor de esa pareja, pero ella es la que decide, y a mí esto me sorprendió muchísimo, porque no solo porque sea una mujer la que, digamos, que está tomando las decisiones vitales sobre una pareja, sino porque es una mujer de 18 años frente a un hombre que tendrá sus 30 y muchos, me parece recordar, y de ahí que se hable de que es una novela feminista. Principalmente yo lo veo por ese sentido, porque se establece una relación entre ellos que es bastante desigual,
pero yo diría que la que queda por encima en todo momento es Jane Eyre. Y este, pues a mí es un elemento que me ha gustado mucho, me ha parecido muy sorprendente y ya os digo, muy alejado de lo que es la literatura decimonónica general. Sin embargo, ha habido una cosa que quizá no me ha gustado tanto de esta novela y de su ritmo o de su estructura, y es que cuando una novela tiene su clímax a mitad del libro, como pasa con Jane Eyre, después de eso, el escritor creo que tiene que seguir manteniendo el interés del lector a lo largo de las páginas que quedan. En concreto, a mí me parece que esta novela, en el último tercio, pierde un poco de la fuerza porque, bueno, la autora, para preparar un poco ese gran final que tiene la obra, se aleja quizá demasiado de ese momento en el que se produce el clímax, y yo ahí me perdí un poco. Tomar cierta distancia a mí me restó para el conjunto. Es difícil manejar este tipo de estructuras. Normalmente las obras tienen su clímax al final y bueno, pues hacen que un poco el diagrama sea ascendente, ¿no? En esta obra digamos que es un poco montaña que luego vuelve a remontar al final, y en ese momento en el que estás bajando de la montaña después de llevarte la sorpresa de tu vida, se me hizo un poquito pesada. Si no fuese por eso, desde luego esta novela para mí sería redonda. Por eso, esto me lleva a mi última reflexión, y que la decía al principio en la presentación. Estoy convencido de que esta novela, que es la segunda que escribió Charlotte Bronte, la primera que publicó, me hace ver que tenía maneras, que escribía como quería, que tenía una capacidad de crear unas tramas y unos personajes alucinantes, pero creo que no estaba en su punto álgido. Por eso tengo muchas esperanzas puestas tanto en Shirley como en Villette, porque creo que puedo encontrar ahí lo que me acabe de redondear esta experiencia charlottiana, si puede decir. Sobre todo por también los acontecimientos que pasaron en la vida personal de Charlotte mientras escribía esas otras novelas. Hay que pensar que ella sobrevivió a todos sus hermanos. De hecho, su hermana murió cuando ella todavía estaba con Shirley a mitad. Ella se vio sumida en una depresión muy grande y a pesar de eso logró escribir estos dos libros. Solo por eso tengo una curiosidad terrible por leer esos dos libros. Ya os digo, es una novela que me ha gustado muchísimo, que creo que todo el mundo tiene que leer, es imprescindible, pero creo que no es lo mejor que Charlotte Bronte puede ofrecer al mundo. De momento solo tengo indicios y premoniciones, pero bueno, en algún momento tendré las pruebas y podré decirlo con rotundidad. Pero ya os digo, creo que esta novela es un trampolín para algo más, estoy seguro. Como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo. Ya que estamos hablando de las Bronte, me gustaría saber si tenéis algún libro o alguna hermana favorita y por qué. Espero vuestras respuestas y bueno, como siempre os digo, si es la primera vez que pasáis por aquí, os ha interesado lo que aquí cuento, os invito a que os suscribáis, le podéis dar al cabezón de Sherlock, a la campanita para estar en contacto. Y a todos los demás, pues nada, que sigáis muy bien, que os cuidéis, que poco a poco vamos a salir ya de esta. Y nada, os espero la semana que viene. Un abrazo a todos.